De esta manera podemos ser ultra flights en Pokémon Go, cambiar la ubicación sin ser baneados, un método actualizado 2025, intro, que ya arranquemos. Si quieres nivel, aquí lo vas a encontrar. Suscríbete, únete a la Crew Master Turco, siempre al 100 en YouTube. Si tienes dudas, las resolveremos. Dale like y Tal como siempre, bienvenidos a un nuevo video. En efecto, Pokémon Go aún no está extinto y hay muchos quienes les sigue gustando dicho juego, pero sabemos que no queremos movernos y queremos realizar esto, estar moviéndonos en puntos estratégicos caí en tiempo real, y sin duda hay un super método, porque estoy hablando de iAnyGo para iOS, que se ha lanzado ya muy recientemente una nueva versión que tiene grandes funciones y es rápido, completamente sencillo, una herramienta indispensable, como he dicho, disponible para iOS. Así es que te lo voy a estar dejando los enlaces ahí abajo en la descripción. Si es que es fácil y sencillo, descargamos lo que es iAnyGo iOS Assistant. Así, de esta manera nos enmarca que hay que tener conectado nuestro dispositivo iPhone. Perfectamente, lo que hacemos es colocarle ahí nuestro Apple ID, nuestra contraseña de Apple ID. Esto es completamente confiable, y cuando lo hayamos realizado se realiza lo que es la instalación de dicha aplicación a nuestro iPhone, y hay que confiar perfectamente, darle ahí en confiar los permisos para que la aplicación nos esté funcionando completamente. Pero es importante destacar que si yo tengo Pokémon Go, claramente abro lo que es la aplicación y ya me salta directamente un error que realmente es molesto, el error 12 de la ubicación, es decir que no voy a estar encontrando ningún Pokémon. Y es sencillo, nuevamente descargamos lo que es el asistente de Pogo Wizard y lo que hacemos es ahí establecer lo que es nuestro Apple ID, contraseña. Cuando se ha realizado la instalación de Pogo Wizard o este nuevo Pokémon Go, prácticamente confiamos en la aplicación de igual modo, y también hay que irnos a configuración en App Store, ahí localizar, porque hay que ahí desmarcar la opción de actualizaciones automáticas para las aplicaciones. Esto es importante porque, como he dicho, estaremos utilizando esta nueva versión de Pokémon Go, así es que ya lo tenemos perfectamente ahí. Ya cargando lo que es el Pokémon Go, perfectamente me encuentro aquí y ya vemos que el error 12 de la ubicación se ha solucionado. Perfectamente me encuentro en esta parte, voy a estar abriendo iAnyGo y directamente me encuentro, como he dicho, en esta posición. Perfectamente, yo lo que voy a estar realizando es que tengo diversas opciones aquí completamente interesantes. Yo me puedo estar moviendo, por ejemplo, ahí lo estamos viendo. Si yo me muevo, por ejemplo, a otro punto seleccionado, puedo moverme a 2 puntos y puedo estarlo realizando. Tengo las opciones que, como he dicho, son completamente básicas, indispensables de iAnyGo. Moverme a 2 puntos directamente al aeropuerto de Dallas, y puedo estarme moviendo incluso a una velocidad. Tú puedes definirla, pero obviamente siempre se recomienda que sea completamente lo más normal posible. Ida y vuelta puedes establecerlo y le das ahí en iniciar dicho movimiento. Ahora lo que estarías observando es que ya estaría comenzando el proceso de lo que es movernos, y ya me voy a lo que es mi Pokémon Go, y en efecto estás observando que comienza a moverse. Ya con ello ya tengo el proceso, y mira, obviamente que voy a estar acá observando que ya están apareciendo ahí los Pokémon. Aquí está apareciendo lo que es Meow, ahí están apareciendo cada uno de ellos. Sí, completamente básico, pero sin duda indispensable para poder estarnos moviendo de punto a punto. Bien, tengo esa parte, pero también puedo estar obteniendo esta función que es completamente un modo de teletransporte, pero con lo que es un salto después del enfriamiento. Puedo estar dándole clic ahí, puedo saltar ahí, y hay que esperar el enfriamiento para que comience dicho proceso. A ver, si yo le doy, por ejemplo, acá nuevamente, le doy aquí y yo le doy en empezar a saltar, lo que hace es un proceso de trasladarme para no ser absolutamente nada detectado. Y ven, bueno, me dice obviamente que voy demasiado rápido, le digo que yo estoy de pasajero, así es que hay que tener, como he dicho, mucho cuidado con ello. Y claramente también tienes las opciones para poder moverte por medio del joystick, es decir que sabemos que esto es completamente básico. Tú le puedes estar moviendo, por ejemplo, ahí, te puedes estar trasladando, le das, por ejemplo, ahí iniciar y ya comienzas a moverte, y le vas dando, por ejemplo, acá, mira, se te va moviendo, por ejemplo, y ya perfectamente tú te vas acá moviendo dependiendo de cómo quieras mover en cuanto al joystick. La velocidad de igual manera la controlas, así es que perfectamente lo obtienes. Y mira, es tal cual lo que hemos establecido. Ya puedes estar capturando cada uno de ellos. Aquí los puedes estar observando. Yo no voy a estar capturando porque no quiero ser más largo el video
pero mira, lo tienes de esta manera. Vámonos directo con las funciones, porque una de las funciones interesantes es que si queremos localizar un Pokémon en específico, trasladarnos en esa redonda, bueno, tenemos a diversas opciones. Por ejemplo, a Ponyta me destaca ahí a lo que es Venonat. Aquí todos los Pokémon que se encuentran sencillamente cerca de la redonda, y yo le doy aquí directamente un clic, me destaca la información. Yo puedo darle clic aquí en Go y me destaca hasta dónde estaría lo que es acá el Ponyta. Y yo, si me voy por ejemplo aquí, claramente estaría moviéndome hasta ese punto donde se encontraría dicho Pokémon. Así es que bueno, lo tenemos por ejemplo ahí, trasladándome a otro punto específico, por ejemplo acá en Nueva York. Y ya déjame decirte que tenemos estas opciones para Poképaradas indispensables. Yo por ejemplo le doy acá en las Poképaradas. Quiero que observemos que tenemos diversas opciones para poder estar atrapando a todos los Pokémon y obviamente aparezcan ahí de un solo. Es decir, que yo me traslado por ejemplo hasta acá, yo puedo darle directamente clic ahí, modificación exitosa, me cambia esta ubicación y lo que estaríamos observando es que me desplaza hasta esta opción, donde puedo ya estar ahí obviamente teniendo las opciones indispensables para comenzar ahí con lo que es el fenómeno del Dynamax, del Gigamax. Bueno, estas opciones pues sin duda las tienes ahí, así es que me salgo por ejemplo ahí para efectos del video, pero como he dicho, para efectos de este video que es el Dynamax, tú perfectamente puedes estar observando que cada una de las rutas en específico pueden ser completamente localizables, completamente atendidas. Tú le das clic ahí y se estaría trasladando de forma automática en esa posición. Sí, algo realmente indispensable, más si tú te gusta mucho esta parte del Dynamax. Y de igual manera, si tú quieres ahí tener información acerca de un Pokémon en específico, cargar ahí la información, tú sencillamente inicias un escaneo. Ya antes has capturado, llámese que tienes acá las opciones del Pokémon, tienes acá diversas opciones. Bueno, tú perfectamente lo que haces es capturar lo que es la información de lo que es este Pokémon y tú cargas acá lo que es la información, se escanea el proceso y esto obviamente para efectos de prueba, pero tú puedes estar ahí teniendo más información acerca de dicho Pokémon. Tú puedes rellenar lo que es la información de dicho Pokémon, de igual manera estaría cargando todo en referencia a la información de tu Pokémon y de igual manera tienes las opciones para lo que es el equipo Rocket. Bien, si me traslado por ejemplo a la Ciudad de México, me muevo ahí por ejemplo sin ninguna clase de problema. Perfectamente cuando me he trasladado, bueno, yo tengo aquí lo que es el cambio de la ubicación en tiempo real, aquí lo tengo. Como he dicho, por ejemplo tenemos, si queremos localizar al equipo Rocket, perfectamente lo podemos estar localizando y de igual manera el Team Rocket podemos estar aquí aconsejando cada uno de ellos para ver cuáles son los que están más cerca y a partir de ellos también cuáles son los Pokémon en qué ronda cada uno de ellos. Así es que nos describe absolutamente todo en referencia y digamos si se encontraran cerca, bueno, tú le puedes estar dando clic ahí. No hay de momento cerca, pero te estarían marcando los que se encontrarían ahí en posición ubicada. Así es que sin duda realmente fantástico la nueva actualización con las funciones indispensables. Y como he dicho, si tú quieres atrapar a un Pokémon, realmente lo podemos dar clic ahí, le podemos dar aquí en la localización, nos enmarca ahí la localización que perfectamente no las cambia ahí para poder estar atrapándolo absolutamente a todos. Y yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de las notificaciones y nos veremos hasta en otro futuro video. Sí, bye, bye. Master Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro, aquí hay solución. Aprender fácil con cada explicación.